Vamos a la palabra de Dios, ahí donde hemos estado hablando prácticamente en todo el devocional, todos los temas de este devocional. Lucas capítulo 11. La semana pasada pues concluimos con el punto de lo que es la intercesión, ¿sí? La intención y el deseo es que a través de estas enseñanzas pues nos desarrollemos en estas áreas de la oración, ¿sí? Y pues hemos tratado de transmitir cómo es que se puede crecer a manera personal, ¿sí? No solamente en una vida de pedir y de extender la mano hacia Dios para que nos esté supliendo ciertas necesidades, sino que podamos ser, también nuestra oración se convierta en un servicio a Dios, ¿sí? Y podamos también servirle de esta manera. Y para eso pues se explicó en la semana pasada lo que es la intercesión, ¿sí? Entonces se puede crecer de manera personal de la oración a la intercesión, ¿sí? De hecho eso sería lo ideal para que nuestra oración tenga más impacto en lo espiritual, ¿sí? Y tenga mayor alcance, ¿sí? Esa es la intención o el propósito de este tipo de enseñanzas, ¿sí? Por eso se empezó a transmitir lo que es el devocional, ¿sí? Y yo espero con todo mi corazón, aparte que hayamos sido o estemos siendo bendecidos, que también lo estemos poniendo por obra, ¿verdad? Que podamos desarrollarnos. Claro, pues esto no es de un mes, ¿verdad? De una semana. No sé exactamente cuántos semanas llevamos con esto. Yo me imagino que va de mes y medio, lo que es el devocional. Pues la idea es que vayamos creciendo, ¿verdad? No en un mes, pues no vamos a desarrollarnos de una manera impresionante. Bueno, Dios es soberano, pero en cuanto al proceso que nosotros hemos visto, pues esto es un caminar, ¿verdad? Pero a través de la enseñanza, pues se da la manera de desarrollarnos en esto, ¿sí? Que podamos crecer, ¿sí? Que esto tenga, que por medio de la palabra tengamos las herramientas para que mi vida o mi vida de oración pueda desarrollarse de una manera más acelerada, ¿sí? De lo que probablemente nosotros hayamos visto en nuestras vidas personales, ¿sí? Para eso Dios procesa vidas para que podamos ser enseñados, como bien se dice ese dicho, ese consejo, aprender en cabeza ajena, ¿sí? Eso es lo ideal. Por eso Dios procesa personas, ¿sí? Las trata, les enseña para que estas personas puedan transmitirnos una palabra y en base a sus experiencias nos hagan el caminar un poco más rápido, ¿sí? Eso es correcto, eso no es malo, ¿sí? Al contrario, por eso Dios tiene gente que es pionera, ¿sí? Personas que son pioneros en ciertas áreas y que nos encaminan para que nosotros aceleremos nuestro caminar. Sí, hay personas que les toca picar piedra, como se dice, y que sufren muchos procesos, muchas de las veces, con la intención de que los que siguen después de ellos, en cuanto a generaciones espirituales o en Cristo, sea más rápido su caminar, ¿sí? Esos son pastores verdaderamente, esos son verdaderos padres espirituales, como ya lo hemos estado hablando. Muy bien, bueno, hemos hablado acerca de la oración, ya lo explicamos bastante, lo que es paternidad y todos esos puntos, ¿sí? Si usted necesita ver todas las enseñanzas, pues lo puede ver aquí en la página de Iglesia Gloria Postrera. Después hablamos acerca de la intercesión. Entonces, ¿cómo se puede crecer de la oración a la intercesión? ¿Sí? Que la intención y el deseo de Dios es que sí demos ese brinco hacia una forma de oración más profunda y que tenga más impacto. Todo esto es servicio, ¿sí? Es servicio a Dios. O sea, no es nada más extender la mano para pedir. Esto es servicio también, ¿sí? De esta manera nosotros servimos también a Dios por nuestra intercesión, por nuestra ruegos a Dios, es un servicio al Señor. Entonces, pues también de esta forma podemos servir. Claro, ¿verdad? Hay gente que tiene específicamente su llamado ya definido y pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque pueden fluir más, ¿sí? Y tienen a veces un poco más revelación en esas áreas, ¿sí? Pero
todos debemos crecer en la oración, todos debemos desarrollarnos en esta vida de oración. Entonces hemos hablado cómo la intención o el deseo de Dios es que se forme un ejército de oración, ¿sí? Estamos en últimos tiempos y estamos en tiempos muy cruciales, demasiado importantes. Estos primeros 6 meses que ya estamos próximamente a entrar, ¿sí?, a un sexto mes, ¿sí?, del año, pues han sido muy, muy cruciales, ¿sí?, para todo el pueblo de Dios, ¿sí? Obviamente el mundo también pues ha tenido que tener sus experiencias, pero son 6 meses donde pareciera Dios como callado, como alejado de las circunstancias. Sabemos que no es así, pero pareciera que así es, ¿verdad? Obviamente esto es por causa de procesos. Entonces estamos experimentando esos procesos. Yo creo que vienen tiempos después de estos primeros 6 meses del año, que pues vamos a seguir siendo procesados. Ya prácticamente estamos terminando o estamos entrando al 6º mes del año, pero los siguientes 6 meses pues vamos a ver algo muy glorioso de parte de Dios. Obviamente no es para todos, ¿sí? Yo lo hablo en un sentir que esto es para un remanente, ¿verdad? Para un pueblo que le ha sido fiel a Dios, no un pueblo perfecto, sino un pueblo que le ha sido leal al Señor a pesar de las circunstancias. Por eso estos 6 meses debieron dejarnos, o nos deben de dejar, mucha enseñanza, ¿sí? Mucho conocimiento de Dios, no por todas las transmisiones que podamos estar viendo, ¿verdad?, que nos bendicen y nos abren el entendimiento. Me refiero a un conocimiento en nuestro interior y una renovación en nuestra mente de cómo es Dios. Muy seguramente, pues la mayoría probablemente hemos respondido mal, ¿sí? En ese sentido de que a veces por falta del temor a Dios, respondemos equivocadamente ante las circunstancias, ¿sí? Los que no deberíamos de asustarnos por la situación somos nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? Desgraciadamente, pues a veces pues pasa lo contrario, ¿no? Somos las personas que más nos asustamos por la situación, y muchos otros pues tienen la lucha en su interior de lo que está sucediendo, lo que pudiera venir, que muy seguramente pues va a ser un poco difícil en cuanto a lo económico. Pero nosotros no dependemos de este mundo. Nosotros somos peregrinos, ¿sí? Y somos personas extranjeras hablando en este mundo. Somos de la Jerusalén de arriba, ¿sí? Entonces, en base a eso, pues la circunstancia no determina nuestra situación, ¿sí? Pero para eso se requiere ser personas que temen a Dios, no a la situación, sino a Dios, y guardar la fe, ¿sí? Yo les recomiendo que su oración sea de mucha gratitud. No sé, el jueves pasado pues hablaba acerca del poder de las palabras, ¿sí? En donde se me dio oportunidad de hablar en el área de los matrimonios. Yo les recomiendo que sus palabras sean otras, ¿sí? Que sus palabras no sean de queja, sus palabras no sean de angustia, no sean de frustración. Hable lo que está en la Biblia, ¿sí? Hable lo que es Dios. Amén. No sé si, creo que el día de ayer lo comentaba Yuri en la predicación, pero nosotros vivimos por fe, ¿sí? Eso quiere decir que si no hay fe estamos muertos, ¿sí? Nuestro caminar, nuestro vivir diario depende de nuestra fe, ¿sí? Entonces Dios como que se ausenta, aparentemente, obviamente, como que está viendo la reacción de su pueblo. Del mundo, pues obvio, se espera pues siempre queja, unos a lo mejor humillarse por el miedo, pidiendo a Dios misericordia, sí, pues del mundo en la ignorancia de Dios, pues se espera mucho miedo, sí, pero Dios espera de la iglesia ver otra respuesta. Entonces son 6 meses en los cuales hemos sido procesados, sí. El año pasado, final del año, diciembre por ahí, noviembre, diciembre, Dios nos dio una palabra profética para esta iglesia, Gloria Postrera, y entre esas nos hablaba, no recuerdo en su totalidad, pero recuerdo que el Señor nos mencionaba
nos separaba el año 2020, o sea, lo partía en dos. Los primeros 6 meses hablaba algo sobre procesos, sobre definición, ¿sí? Y que los segundos o los siguientes 6 meses del año pues iban a ser de promoción, ¿sí? Algo así recuerdo, no recuerdo todo, ¿verdad? Pero más o menos algo así recuerdo, estuve meditándolo en estos días y me acuerdo, y de hecho traté de buscar la palabra profética porque recuerdo que se grabó y algo así se mencionaba. Estamos hablando que eso se dio, se profetizó a finales del año, por ahí de noviembre, diciembre. Entonces vamos a ver cosas, sí, gloriosas para un pueblo, sí, un remanente que ha sido muy fiel a Dios. Y pues nosotros podemos ser parte de esto, ¿sí? Tenemos que hablar lo correcto, tenemos que orar de la forma correcta, ¿sí? Nosotros somos las personas que no deberían reaccionar con miedo, sino al contrario, ¿sí? Reaccionar de la manera correcta, bendiciendo a Dios, dando gracias a Dios, ¿sí? No todo lo necesitamos entender, Dios es soberano y no está obligado a explicárnoslo todo, ¿sí? Yo estoy obligado a creerle, yo estoy obligado a honrarle, a bendecirle por el hecho de ser su hijo y ser su creación, ¿sí? Pero Él es soberano, entonces no necesariamente tiene que explicarme las cosas ni el por qué, ¿sí? Porque en su soberanía pues puede hacer lo que quiera. Entonces en esa soberanía Dios puede o explicarlo o simplemente no decir nada, ¿sí? Y a mí me corresponde bendecirlo o alabarlo, o sea, hablar bien de Dios en medio de cualquier circunstancia y siempre esperar de parte de Dios una bendición después de todo proceso. Entonces, como iglesia a nivel mundial, pues estamos siendo procesados, ¿sí? Creo yo que estos últimos, lo que resta de estos primeros 6 meses, ¿sí? Que sería esta semana del 5.º mes y todo lo que es el mes de junio. No estoy diciendo que porque se va a levantar la cuarentena, yo no sé cómo va a estar esto al 100%, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que al levantarse la cuarentena se acabó la prueba. No, yo no lo puedo asegurar así, ¿sí? Pero sí puedo creer que sí va a pasar o que sí se puede manifestar algo de parte de Dios al término de estos primeros 6 meses del año. Entonces creo yo que nos esperan 6 meses de mucha gloria de Dios, ¿sí? Para un remanente. Sí creo y percibo de parte de Dios que sí va a haber una bendición grande. Entonces, lo que yo he estado hablando también en los seminarios de los viernes, pues es con esa intención de poder dar a luz un avivamiento. Yo sé que lo podemos lograr si sabemos orar de la manera correcta. Entonces, pues bueno, para no salirnos del tema y no hablar cosas que no tienen que ver con lo que vamos a predicar, y para no alargarlo tampoco, pues vamos a la escritura donde estamos hablando. Estamos hablando en el Evangelio de Lucas capítulo 11. Todo esto ha sido un recorrido de lo que es a muy grandes rasgos, ¿sí? Puntos donde sí he sentido enfatizarlos más, en el caso de la paternidad, en el caso de la identidad, ¿sí? En el caso de la intercesión, que dimos un poquito más amplio. Pues hoy vamos a ver cómo pasamos de la oración a la intercesión y podemos entrar a la guerra espiritual. No lo vamos a ver de una manera profunda, para eso están los días viernes, ¿sí? Pero sí vamos a ver cómo un cristiano, un hijo de Dios, puede convertirse en un guerrero de oración, ¿sí? Es muy triste ver reuniones de oración donde se hacen peticiones, reuniones de oración de iglesia, donde se hacen peticiones que yo debería hacer yo en mi casa, ¿sí? O sea, oraciones que yo debo de estar presentándole a Dios, ¿sí? Cuando nos reunimos como iglesia, pues la oración debe ser otra, ¿sí? Debe ser un tipo de oración donde hay un crecimiento. Por eso es imposible separar la palabra de la oración, ¿sí? Eso no se puede hacer, no se debe hacer. Si no se crece en la palabra, no se crece en la oración, ¿sí? Muy seguramente lo he mencionado. Pero no se puede pensar, ¿sí? El no crecer en la palabra de Dios y creer que se puede orar de una manera
trascendental o de impacto en nuestra sociedad. Recuerde usted que usted es un ser espiritual, ¿sí? No estoy hablando de misticismo ni nada de eso. Nosotros somos seres espirituales, porque eso dice la Biblia, que somos tripartitas, somos espíritu, alma y cuerpo. Como seres espirituales hay una conexión a ese mundo espiritual, ¿sí? Y hay el hombre o el Hijo de Dios se hace más sensible a las áreas espirituales. Por eso sufren ciertos ataques, ¿sí? Por eso también se perciben ciertas cosas, ¿sí? Pero hay que desarrollarnos en esas áreas. Para eso nos ayuda la oración y la palabra. No se puede hacer a un lado la palabra y hablar, o más bien solo estar orando y nunca meternos a la palabra de Dios. Ahí podemos caer en un fanatismo y en un misticismo, porque nos metemos a un mundo espiritual, pero en ignorancia, ¿sí? Entonces no se trata de eso. Tampoco podemos solamente Biblia sin ser personas de oración. No, siempre ver de la mano. El día que se descuiden o se separen estas dos cosas, va a haber muchos problemas, ¿sí? Hablando como liderazgo y como personas que aspiramos a servir a Dios, ¿sí? Un día los 12 apóstoles, descuidaron la oración y la palabra, ¿sí? Y por descuidar esos dos principios, desgraciadamente se le estaba formando una división en la iglesia de aquel tiempo, donde los griegos se empezaban a quejar porque a ellos no les atendían a sus viudas como atendían a las viudas hebreas. Entonces los griegos pues empezaron a molestar y hubo un problema entre los hermanos, ¿sí? Entre los discípulos, un problema no pequeño. Y la causa principal no era nada más que el pueblo era tremendo, ¿verdad? No, la causa principal, el apóstol Pedro la menciona cuando dice, no está bien que nosotros atendamos a las mesas atendamos este servicio de ir y visitar y darles la atención o llevarles la despensa, qué sé yo, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿sí? Y nosotros descuidar, por atender a estas mesas, descuidar la oración y la palabra, ¿sí? Decía el apóstol Pedro, dijo, no, esto no está bien. Entonces él dice, vamos a designar o vamos a apartar gente. Y ya menciona las cualidades que han de tener, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio entre nosotros. Sí, que ellos se encarguen de esta función para nosotros volver al ministerio de la palabra. Eso quiere decir, volvamos a predicar, porque ya no están predicando, porque se la pasaban atendiendo mesas, descuidando la predicación. Sí, eso es muy malo. Hablando que los que principalmente deben de predicar son los pastores o el liderazgo, ¿sí? Si hay gente que puede aspirar al ministerio, gloria a Dios por ellos, y se les puede dar participación en algún área, ¿sí? O en alguna reunión, ¿sí? No es malo, de hecho eso es muy bueno, porque así nos vamos ejercitando para aquellos que tienen un llamado al ministerio. Eso está excelente. Pero los que no pueden dejar de predicar son los pastores, sí, los líderes principales. Pero Pedro pues estaban dejando de predicar y estaban dejando de orar, ¿sí? Y se les levantó un problema en la iglesia, porque son cosas que no se pueden descuidar y son cosas que no se pueden separar. Siempre debe haber oración y siempre debe haber palabra. Si yo crezco en la oración, en la palabra, cuando yo digo crecer en la palabra, no me refiero a saberme todo de memoria. Sí, cuando yo crezco en la palabra es cuando esa palabra se me está revelando, se me está abriendo, ¿sí? Y mi intelecto, o más bien la palabra de Dios va más allá de mi intelecto y entra, ¿sí? A mi espíritu, a mi corazón, y me renueva la mente, y esa renovación de la mente por la revelación de la palabra cambia mi conducta y cambia mi forma de vivir. Eso es cuando la Biblia se me reveló. ¿Sí? Cuando un versículo, cuando una escritura deja de ser teoría, ¿sí? O deja de ser logos o letra y se convierte en una revelación o una palabra viva, ¿sí? ¿Cuándo sucede eso o cómo se sabe que sucedió? Porque me renueva la mente, me cambia la mentalidad, ¿sí? Cuando la palabra de Dios se revela, ¿sí? Brinca, ¿sí? O se reveló, entonces mi mentalidad se renueva, se hace nueva en base a eso que se me reveló. ¿Sí? Y va a ser una reacción natural, la persona va a cambiar su conducta.
¿sí? Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Porque no cambia la persona de acciones, sino cambia su mentalidad, ¿sí? Entonces, la mentalidad cambia cuando la palabra de Dios se revela. Entonces, imagínense, entre más revelación de su palabra yo voy teniendo, más renovación de mi mente yo voy dando. Y por consecuencia, mis acciones van siendo cada día mejor o en base a esa revelación, ¿sí? Y esto a todos nos pasó, se supone, ¿sí? En el momento que Jesús se reveló a nuestras vidas, en ese momento hubo una renovación de la mente. Por eso ya no vimos el vicio como antes, ya no vimos al ídolo como lo veíamos antes, ya no considerábamos la forma de vivir como la considerábamos antes, porque la mente se renovó en al menos ciertos conceptos. Eso es arrepentimiento, ¿sí? Entonces, como se renovó en ciertos conceptos, cambió la conducta, ¿sí? Eso es realmente haber aceptado a Cristo o haberse arrepentido genuinamente. Bueno, eso esa es una experiencia que debe ser siempre, ¿sí? Porque la palabra de Dios no se aprende solo por un logos, ¿sí? O no se entiende más bien por ciertas materias teológicas. No, se aprende cuando yo estoy horas en su presencia, y cuando la vida de oración se convierte en un hábito, no en una visita, ¿sí? Que voy con el Señor porque siento el agua en el cuello, como decimos. No, se convierte en un hábito, ¿sí? Donde ya la persona no le es un sacrificio, ¿sí? Y al contrario, le es una necesidad. Amén. Entonces, en ese momento, la palabra de Dios, si yo la atesoro, la leo, la escucho, ¿sí? O la atiendo, el consejo, se me va revelando. Y conforme se me vaya revelando, se me renueva la mente. Y esa renovación trae un cambio de conducta, ¿sí? Y al traer un cambio de conducta, pues me da una cultura. Amén. Y entonces, al tener una cultura, entonces ya no es un esfuerzo o un sacrificio hacer lo que Dios manda. Ya me es natural. Eso realmente es dar fruto, ¿sí? Entonces necesita crecer en la palabra, en eso que ya les expliqué, para poder orar de una manera totalmente diferente. Entonces cuando se está limitado en ese entendimiento o en esa revelación de la palabra, la oración va a estar limitada, ¿sí? Todo esto que yo le he dicho no lo vamos a poder experimentar, ¿sí? Porque vamos a estar limitados en la oración. Entonces nuestra forma de oración pues va a ser muy superficial, ¿sí? O van a ser peticiones de niños espirituales, cuando ya se debería de dar otra forma, una forma distinta de oración, ¿sí? Desgraciadamente esto se ve, ¿sí? Y nosotros necesitamos crecer para poder dar otra forma de oración. No es de un día, no es de un mes, se necesita ser constantes, ¿sí? El tiempo lo determina el Señor, porque la Biblia dice que Él es el que da el crecimiento. Pero si somos constantes y perseveramos, esto puede ser 2 años, 1 año o menos, ¿sí? Ya eso no lo puedo determinar yo, ¿verdad? Lo determina el Señor, pero se puede lograr. Entonces lo correcto sería que nuestra forma de oración sería muy diferente. Yo ya no levantaría peticiones a una reunión de oración, donde peticiones que yo debo hacer solo, ¿sí? Yo ya no tendría que levantar oraciones en la iglesia o en una oración, en una reunión de oración, donde se supone vamos a atender necesidades tremendas, ¿verdad? ¿Sí? Por eso nos estamos reuniendo a orar, más aún si es una reunión de líderes o de pastores, reuniones de oración. Pues no vamos a orar para que Dios me supla, Señor, que me supla un trabajo mejor, ¿sí? A ver, el hermano fulano trae una petición, hablando entre puros pastores, imagínense, o puros líderes, trae una petición de oración. El hermano quiere que Dios le dé sabiduría y que le ayude en su economía. No, hermano, estas oraciones tú las debes de hacer en casa, ¿sí? Porque se supone ya creciste como para poder pelear ese tipo de batallas. ¿Sí me está entendiendo? No es mi intención no es que nadie se me ofenda. Quiero que usted aprenda, ¿sí? Entonces,
ya estamos hablando de reuniones de intercesión, de oración. No, cuando ya hay un entendimiento, cuando hay un crecimiento, pues aquella persona lo que quiere es levantar un ruego por su territorio, un ruego para que Dios levante peticiones que están en el corazón de Dios, no que las demás Dios las menosprecie. Estoy hablando que se supone ya debería de dar otro tipo de oración, ¿verdad? Porque por causa del tiempo y del conocimiento. Cuando somos nuevos, pues eso es normal y Dios no lo ve mal. Sí, el problema es cuando ya pasó el tiempo y nuestra oración sigue siendo, nuestras peticiones siguen siendo ese tipo, ¿sí? Donde se ve una falta de entendimiento y una falta de crecimiento. Se supone que son batallas que aquella persona, por el tiempo y por el conocimiento, ya debería de haber enfrentado y vencido por sí solo, ¿sí? Entonces esas reuniones, vamos a presentar oraciones, claro, no me malinterprete, cada uno venimos a Dios en una reunión de oración y soltamos nuestras peticiones, pero yo me refiero a una oración en ese grupo, ¿sí? Que ya ha crecido, que supone que está una reunión de intercesión. ¿Sí me explico? Entonces empieza a orar y nuestra oración o nuestra petición: Señor, salva almas. Señor, levanta obreros aquí en la iglesia. Señor, revélate más a tu pueblo. Señor, que los que están no están totalmente firmes se afirmen. Señor, cualquier oposición para que el evangelio crezca en esta colonia, Señor, sea destruida. Son oraciones de personas que han crecido. ¿Sí me explico? Eso solo es un ejemplo, ¿verdad? Probablemente hay más formas de oración o peticiones que presenta una persona que ha crecido. ¿Sí? Solamente le estoy tratando de dar un ejemplo. Entonces, qué bonito es que esa sea la inspiración que nos dé el Espíritu Santo. No es algo que se impone. No, siempre cuando yo ya he crecido, por sí solo me sale ese tipo de oración, ¿sí? Porque he crecido. El problema es cuando no hemos crecido y queremos levantar este tipo de oración, va a ser muy forzado, ¿sí? Me va a cansar, a veces ya no voy a saber ni qué decir, ¿sí? Pero porque no he crecido a ese punto. Por eso necesitamos crecer, ¿sí? Por eso no se puede separar la palabra de la oración. Si crezco en la palabra, voy a crecer en la oración. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, en esto que yo les he estado hablando, en Lucas 11, pues les he estado hablando de ese proceso de crecimiento en la oración, ¿sí? Les decía, bueno, la cosa es ponerlo en práctica, ¿verdad? Saque su cuaderno, levántese a la hora que usted pueda orar, ya sea de temprano o en la noche, pero siempre tenga un devocional. ¿Sí? Siempre tenga su momento a solas con Dios, donde usted lee una escritura o dos, como usted tenga su tiempo, lo acomode, ¿sí? Tenga su cuaderno, su pluma, escriba lo que Dios le ponga en el corazón, un pasaje, lo que usted entienda, todo eso en su momento se me empieza a revelar. Así es como salen las predicaciones, mi hermano. ¿Sí? No es tanto que estamos investigando en internet, ¿sí? No, son cosas que Dios da cuando se está a solas con Él, ¿sí? Eso es lo normal. Amén. Claro, hay apoyos como en internet, como otros predicadores, ¿sí? Pero lo ideal es que, aparte de que yo reciba de otros, yo tenga mi propia revelación o mi propio entendimiento. Entonces les he hablado pues de la intercesión, ¿sí? Y les hablé la semana pasada, me parece, 3 tipos de intercesión, ¿sí? Entonces en este punto pues ya hemos crecido a un punto muy bueno en lo que es la oración, ¿sí? Ya estamos en un punto de intercesores, ¿sí? Donde ya es una necesidad, las necesidades de Dios, donde ya es prioridad lo que Dios quiere, ¿sí? El Señor les dio a los discípulos una de sus peticiones, que fue cuando Él vio la multitud como ovejas destruidas y ovejas necesitadas de un pastor, en esa carga que había en Jesús, pues él les dio una petición de su corazón para que ellos levantaran esa petición, y era rueguen para que el Señor de las mies envíe obreros. Es una petición de Dios, ¿sí? Entonces esa es prioridad, ¿sí? Para un intercesor. Muy seguramente, por lo que no nos dice la Biblia, no lo hicieron,
¿sí? Y probablemente fue porque no estaba en una estatura para orar de esa manera. Todavía cuando el Señor iba a morir o iba a ir a la cruz, en el Getsemaní, Él le pide, ¿sí?, a sus más allegados de entre los 12 que lo acompañaran a orar, ¿sí? Porque Él sentía una angustia muy terrible por lo que iba a suceder, pero no pudieron orar, ¿sí? Entonces se necesita crecer para tener ese empuje, ¿sí? Y orar de una manera muy, muy tremenda. Entonces, por eso yo deseo con todo mi corazón que crezcamos para poder orar así, ¿sí? Una dimensión muy, muy profunda que vamos a ir disfrutando a medida que vamos fluyendo en esto, ¿sí? No force ni tampoco quiera orar en un punto que no está, ¿sí? Deje que el Espíritu Santo sea quien lo vaya llevando. No se frustre, sea constante, ¿sí? No se sienta mal si otros oran más impresionante que usted. Esto no es competencia ni son carreras, ¿sí? Usted vaya caminando en base, Dios lo va llevando. O sea constante, sea diligente y el Espíritu Santo lo va a ir llevando sin que usted force las cosas, ¿sí? Aprendamos lo más que se pueda, pero hay que ser perseverantes para poder desarrollarnos en todo lo que es la oración y prácticamente en todo lo que es en Dios. Entonces termina pues la parte de lo que es la intercesión, donde el Señor Jesús pues les da esa similitud o esa parábola donde le dice acerca de los amigos, ¿sí? Entonces termina esa explicación y vamos al versículo 14, que es lo que nosotros, bueno, la idea era verlo, ¿sí? Pero ya vamos avanzados en tiempo, entonces vamos a mencionarlo nada más algún punto. Dice el versículo 14 de Lucas capítulo 11, dice, estaba Jesús echando fuera un demonio. Entonces aquí ya no nos está hablando de oración, o sea, de oración como lo vimos en el Padre Nuestro, ¿sí? Que es abrir nuestro, entender y ver a Dios como un papá, ¿sí? Ver la paternidad de Dios en todo lo que implica su paternidad, no nada más yo y mi papá en el cielo, sino la paternidad de Dios representada en hombres, ¿sí? Es adquirir identidad por medio de esa paternidad. Entonces todo eso nos va llevando una sanidad del alma, una restauración del corazón, una renovación de la mente en cuanto a nosotros, en cuanto a cómo nos vemos a nosotros, cómo vemos a Dios y cómo vemos a los demás. Sí, todo eso es la sanidad del alma, la restauración por causa de comprender y ver a Dios como un padre, ¿sí? Cuando vamos creciendo en esto, pues gloria a Dios, la oración empieza a cambiar y nuestra forma de oración ya no es solamente por lo mío, sino se empieza a pensar y se empieza a ver por las necesidades de alguien más, ¿sí? Al punto donde empezamos a considerar lo que Dios pudiera necesitar. Se oye extraño, pero así es. Si Él presentó una petición, rueguen para que Dios envíe obreros. Esa es una necesidad que hay en Dios, ¿sí? Lo vemos otra vez en Isaías 6, donde Él dice, ¿a quién enviaré? ¿Sí? Lo vemos en el libro de Ezequiel, donde dice, busqué un hombre que se interpusiera, que se pusiera a la brecha para yo no destruir la tierra. No lo encontré. Esa es otra necesidad que hay en Dios. Dios necesita obreros, Dios necesita intercesores. Amén. Es una necesidad en el corazón de Dios. Entonces pudiéramos empezar por ahí. Sí, bueno, ya sabemos qué peticiones hay en Dios o qué necesidades hay en Dios. Bueno, vamos a orar. La necesidad que se conozca a Cristo, la necesidad que las almas se salven, la necesidad que las vidas se restauren, sí, la necesidad de iglesias en áreas donde no hay verdaderas iglesias. Todo eso son peticiones que están en el corazón de Dios, que como intercesores se empiezan a considerar, porque ya nuestra forma de oración ya entró a otro nivel. Sí, ya hay otro entendimiento. Entonces se puede entrar todavía más profundo. Y aquí me empieza a hablar de ya una confrontación o un ataque directo contra espíritus. Esto ya es guerra, ¿sí? Si usted quiere aprender un poco más a profundidad de esto, pues le recomiendo que vea el seminario los días viernes a las 7 de la noche. Porque ahí sí se explica más a profundidad. Aquí solo lo vamos a ver general. Sí, porque esto es una oración de guerra a nivel personal.
Muy bien, entonces ya Jesús ya se muestra aquí echando fuera un demonio. Todo aquello que vimos en temas anteriores o los versículos anteriores, pues solamente fue una preparación para esto, ¿sí? El Señor tenía que, no, bueno, en base a esta enseñanza, no se puede hacerle frente a un demonio cuando el corazón está herido, ¿sí? No se puede hacerle frente a un demonio cuando yo no sé quién soy, ¿sí? Cuando yo estoy frustrado, cuando yo estoy acomplejado, cuando yo veo competencia en los hermanos, ¿sí? Competencia entre ministros, cuando yo veo competencia, como somos seres humanos y somos muy dados a defender nuestro yo, no somos personas que reconozcamos de corazón esa condición. Somos personas como seres humanos que no nos gusta que nos toquen el ego, y eso es normal, no está bien, pero es lo normal, ¿sí? Por eso no podemos a veces soportar el reconocer ciertas acciones mal de nosotros, y por eso las disfrazamos o las tratamos de tapar diciendo, pero no, yo necesito de ellos, ellos necesitan de mí, somos hermanos, somos un cuerpo, pero por dentro o aquí adentro del corazón hay un sentimiento de competencia, ¿sí? Que yo necesito sentirme aplaudido más que al otro. ¿Sí me explico? Bueno, ese es un daño emocional. Imagínense hacerle frente a un demonio con esa condición. Bueno, toda la condición espiritual en la que yo esté se ve en el espíritu, ¿sí? Entonces los demonios saben hasta cierto punto en qué dimensión o en qué estatura está una persona. Por eso aquí mismo, en esta escritura que vamos a estar leyendo entre hoy y mañana, nos habla acerca de un hombre fuerte, pero que viene uno más fuerte, ¿sí? Porque en lo espiritual se ve nuestra condición, se ve qué tan fuertes estamos, o qué tan débiles, o qué tan heridos, ¿sí? Por eso el Señor va como preparándonos, ¿sí? A ver, conóceme como tu papá, ¿sí? Aprende a que yo soy tu padre, ¿sí? Quítate toda esa frustración, quítate todos esos complejos, ¿sí? Conoce quién soy yo, quién eres tú, ¿sí? ¿Quién eres en mí? ¿Quién eras sin mí? ¿Sí? Aprende a tener identidad, aprende a valorar el sacrificio de Cristo por ti, acepta el amor de Dios, reconoce que eres mi hijo, ¿sí? Trata de comprender el amor que te tengo, o al menos no comprenderlo, aceptarlo, aceptar que eres una persona amada, que se han dado muchas vidas aparte de la vida de Cristo por nosotros, ¿sí? Dice el profeta Isaías, pueblos, naciones he dado por ti. Entonces, muchas vidas han muerto para que yo pueda estar sentado en este momento escuchando esta palabra, o cada vez que yo abro la Biblia y cierro mis ojos para orar, gente ha muerto para que yo tenga esta libertad, ¿sí? Porque Dios ha dado pueblos y naciones por nosotros, para que en nuestros tiempos, que son los postreros tiempos, estamos seguros de eso, podamos vivir lo que estamos viviendo. Muchas vidas quisieron ver lo que nosotros vamos a ver. Entonces es un privilegio estar viviendo este 2020, aunque se vea un caos y se vea todo lo contrario, ¿sí? Es un privilegio porque vamos a entrar un después, ¿sí? Estamos en la, ¿cómo lo puedo decir? En el final, ¿sí? O a mediación, no sé cómo explicarlo, ¿sí? De algo que está por terminar. Estamos en un parteaguas. Algo que está por terminar y algo que está por comenzar, ¿sí? Pues eso es un privilegio estar viviendo estos tiempos, ¿sí? Estar viviendo, ¿sí? de aquellos, pueblo de Dios, ovejas, o sea, hijos de Dios, que pudiéramos habernos esforzado y metido con Dios verdaderamente en este tiempo. Créame que no vamos a ser los mismos después de esto. Vamos a ser mucho mejores en Dios. Caso contrario, ¿sí? Si no fuimos perseverantes, si éramos de esa gente, porque hay mucha de esa gente que dice, ¿cómo se extrañan las reuniones? Y no ven las transmisiones. Qué raro, ¿no? ¿Sí? Gente que dice, ¿cómo quisiera otra vez volver a la iglesia? Y no se les ve en la transmisión, ¿sí? ¿Realmente querrán volver a la iglesia? ¿O será que ya están muy fastidiados de la situación? ¿Sí me explico? Hermanos que a lo mejor pudieran expresarse así, ¿no?
Ya quisiéramos volver otra vez a las reuniones, cómo se extrañan las alabanzas, cómo se extraña saludar a los hermanos, están en la reunión y no se les ve en la transmisión, ¿sí? Entonces yo no entiendo cómo es que extrañan la reunión, ¿sí? Quién sabe, ¿verdad? Conceptos que puede traerle esa persona, pero es ilógico, ¿sí? Decir que extraño la reunión cuando no me esfuerzo por estar en una, ¿sí? Al menos en la limitación en la que me tienen o de la manera que solamente se puede hacer. Cuando alguien tiene hambre, hermanos, ¿sí? Cuando alguien está jugando o cree que está jugando con Dios, se ve, ¿sí? Cuando alguien realmente tiene hambre, lo va a demostrar. Amén. Si no la tenemos, hay que pedirle a Dios: dame hambre por tu palabra, Señor. Entonces no es posible, extraño tanto la reunión y no veo las transmisiones. Entonces, esa gente, uno puede decir, muy probablemente se quede en esta sacudida, ¿sí? En esta zarandeada de este árbol, probablemente sea una hoja seca que se va a caer, no va a permanecer, ¿sí? Y desgraciadamente así es. Entonces, se desarrolla, se crece en la oración, ¿sí? Para poder entrar a una confrontación directa contra el enemigo. Yo sé que no todos somos llamados específicamente un ministerio de liberación o de guerra espiritual, pero sí todos somos, por la genética que hay en nosotros, somos guerreros, ¿sí? Como también somos evangelistas, somos embajadores, ¿sí? Entonces, no necesariamente tengo que tener un llamado específico a la guerra espiritual para poder hacer guerra, no. Por la naturaleza, el ADN de Dios que corre en nosotros, por la sangre de Cristo, yo debo ser un guerrero, porque Él es un varón de guerra, ¿sí? El Salmo 45 habla acerca de Jesús, y ahí se le dice: ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, dicen nuestras versiones, Reina Valera, ¿verdad? Pero hay versiones que dicen oh guerrero, hablando de Cristo. Entonces a Jesús se le menciona como un guerrero, ¿sí? Al Padre, Él mismo dice que Él es Jehová de los ejércitos, un varón de guerra. Entonces su genética, su naturaleza es hacer la guerra, ¿sí? Es parte de Él. Por eso Él no sufre cuando estamos siendo probados. Él está contento y aún está emocionado, ¿sí? Porque son momentos donde Él experimenta de nuestro lado o junto con nosotros lo que es la guerra. Por eso el Salmo 18, me parece, habla un guerrero que es David y dice: con mi Dios, o sea, junto con Él, ¿sí? Saltaré muros, junto con Él, o tomado de su mano, ¿sí? Desbarataré ejércitos, tomado de su mano asaltaré los muros. ¿Sí me explico? Porque Dios, cuando estamos estamos centrados o estamos metidos en una batalla, sea personal, sea a nivel sociedad, o una batalla personal de prueba, o una batalla de lucha donde tenemos que levantarnos y hacer guerra, Él está con nosotros, porque Él disfruta la guerra, ¿sí? De verdad. Dios disfruta la guerra, porque Él es un guerrero. Entonces, como Él es mi papá, yo tengo esa naturaleza, yo debo ser un guerrero. ¿Me explico? No estoy hablando de que todos fluyamos en el ministerio de liberación o de guerra espiritual. No, yo sé que cada quien tiene su llamado, pero todos debemos aprender a hacer guerra. Todos debemos aprender a ir contracorriente. Todos debemos de saber, por eso lo decía en parte de esta predicación o esta enseñanza, somos seres espirituales, ¿sí? Y estamos en una confrontación directa contra seres espirituales que nos odian, que es Satanás, ¿sí? Y todo su ejército. Entonces yo, como ser espiritual, ¿usted cree que soy neutral? No, ¿sí? No podemos ser neutrales. Tenemos que desarrollarnos para aprender a confrontar las tinieblas. Probablemente usted esté en este momento esté siendo atacado y ni cuenta se ha dado, ¿sí? O no lo ha discernido así. Probablemente todos esos pensamientos que le han dado vuelta en su cabeza no sean malos, obviamente no sean pensamientos suyos, sean ataques de un enemigo espiritual que le está dando la lucha. ¿Sí me explico? Entonces, eso es esa batalla, ¿sí? El saber pelear contra nuestros deseos. Eso es guerra.
¿Sí? ¿Cómo está anímicamente usted en este momento? ¿Está triste? ¿Está desesperado? ¿Está frustrado? Bueno, usted tiene que aprender a ir contra eso. Eso es la guerra. Entonces, es nuestra naturaleza. Más aún si somos llamados a un área así, ¿sí? Tenga por seguro que va a experimentar cosas donde tenga que luchar contra usted mismo, tenga que luchar contra sus pensamientos y tenga que luchar para bendecir a alguien más, ¿sí? Esto es así, ¿verdad? Pero en general, todos debemos fluir en este ADN. Somos guerreros. Amén. Somos vidas que, por causa de la naturaleza de Dios, somos hombres y mujeres de guerra. Amén. Entonces, para eso, Dios nos va llevando en crecimiento. ¿Sí? Aprender a guerrear, aprender a hacerle frente al enemigo. Entonces, ya cuando ya hablamos cosas más específicas, hablando acerca de ya guerra de alto nivel, guerra territorial, guerra contra espíritu, fulano, sultano, bueno, eso ya es diferente, ¿sí? Pero en general todos debemos saber confrontar a nuestro enemigo. Todos debemos discernir cuando un pensamiento es un ataque, cuando una enfermedad es un ataque, ¿sí? Cuando palabras de alguien que no conoce a Dios o que conoce a Dios, pero en sus limitaciones pudo haber hablado cosas incorrectas y va directa a nuestro corazón, aquellas palabras, ¿cómo le va a hacer usted para defenderse? ¿Sí? Si usted no quiere pelear, si usted dice que no, que eso es para los de liberación, ¿sí? ¿Cómo le va a hacer cuando un sentimiento de depresión, cuando un sentimiento de rencor, cuando un sentimiento de frustración, cuando una tentación se le venga? ¿Cómo le va a hacer? Hay que aprender a presentar esa batalla y poder decir, no, este es un ataque, esto es mi enemigo que lo que quiere es someterme, quiere hacerme caer, yo lo reprendo. Este pensamiento está despertando deseos que no son correctos a los ojos de Dios, como el rencor, la frustración, el odio, la competencia, la perversión sexual o la lujuria. Esto va contra Dios, esto es un ataque, es un dardo del diablo, yo te reprendo. ¿Me explico? Entonces, por eso Efesios dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, hablando de algo general. O sea, le está hablando a la iglesia, ¿sí? Bueno, entonces, en esta parte es donde ya se debe, se creció a tal grado donde ya se aprende a hacer guerra, ¿sí? Entonces es la oración, la intercesión y la guerra espiritual dentro de lo que es la oración. Entonces aquí el Señor está en una confrontación directa contra un espíritu, ¿sí? Y pues la gente religiosa lo empieza a criticar, ¿sí? Y bueno, para no hacerla muy larga, versículo 17. Ya el día de mañana termino este punto, ¿verdad? Dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo, porque bueno, lo empiezan a acusar. No, tú estás echando demonios por Belcebú. Aquí hay algo que es clave para aquellos que sí tienen un llamado a la guerra. Belcebú no es Satanás, Belcebú es un espíritu que imita el mover del Espíritu Santo. Siempre que usted ve ocultismo, espiritismo, espiritualismo, ¿qué más? Falsificación de los dones del Espíritu Santo, es ese espíritu, Belcebú, ¿sí? Entonces ese no es cualquier espíritu, es un espíritu de alto rango, ¿sí? Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces aquí empiezan a acusar a Jesús de que él echaba fuera demonios por espíritus malos, ¿sí? O por demonios mismos. Entonces el Señor le responde en el versículo 17, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, fíjese bien, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es devastado, dice otra versión. Y una casa dividida contra sí misma cae. Aquí para los que ven la escuela de matrimonios o las enseñanzas de matrimonios, hay una versión que dice, y toda familia dividida no queda en pie, ¿sí? Entonces fíjese bien. Pero bueno, el punto que estamos viendo nosotros, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es devastado. Entonces fíjese los tres ejemplos que menciona Jesús, porque en esos tres nos enseña tres formas de hacer guerra, ¿sí? Que es lo que yo le voy a explicar, pero ya el día de mañana, porque hoy ya se nos está yendo el tiempo. Todo reino dividido, número uno, reino, ¿sí?
Número 2, una casa dividida contra sí misma cae. Y número 3, en el versículo 18, y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú hecho yo fuera los demonios. Entonces, 3 cosas, ¿sí? Un reino, una casa y Satanás. ¿Está claro? Si esas cosas están divididas, no pueden permanecer. Entonces, aquí nos está enseñando, entre otras cosas, ¿verdad? O en base a lo que estamos hablando, 3 formas de hacer guerra, ¿sí? Y la primera es dividiendo un reino, ¿sí? Obviamente el reino de las tinieblas. Muy bien, se lo voy a dejar así, ¿sí? Para que el día de mañana usted con muchos ánimo y muchas ganas de aprender más, se conecte a las 8:30, ¿sale? Entonces hoy vamos a parar hasta aquí, pero el día de mañana continuamos para terminar este punto. Les decía, si Dios lo permite y ya terminamos mañana, pues ya terminaríamos los devocionales, ¿sí? En dado caso que sintamos extenderlo, pues lo extendemos más. Y si no, pues vamos a ver otros temas, ¿verdad? No vamos a dejar de transmitir estos 2 días, vamos a aprovecharlos. Lo que es lunes y martes. Entonces vamos a seguir viendo temas, pero probablemente ya sean otros. Ya en el transcurso de la semana se los decimos. Si ya mañana terminamos, pues ya mañana yo les doy el anuncio. Vamos a hacer una oración. Voy a orar por usted, ¿sí? Para que usted reciba una unción, ¿sí? Una unción, una impartición en el área de la guerra, ¿sí? Que usted aprenda a orar diferente. Amén. Entonces yo espero y estemos creciendo en todo esto. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos si le es posible y concéntrese en Dios, ¿sí? Vamos a orar. Y yo voy a orar para declarar palabra de Dios sobre usted. Amén. Y le invito mañana a las 8:30 para continuar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos edifica, Señor. Padre, te ruego por cada vida que en este momento nos está viendo en esta transmisión. Señor, por las vidas que han sido constantes en todos estos temas, Señor. Y que en sus corazones han ido desarrollándose en esto, que han recibido una impartición, Señor, que se han sentido diferentes en su comunión contigo. Señor, yo ruego, Padre, que tú los lleves a más, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Señor, te ruego en el nombre de Cristo que tu pueblo podamos aprender, Señor, a crecer en estas áreas de la oración. Señor, que ninguno nos quedemos estancados, que ninguno nos frenemos, Señor, en estas áreas. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios, sé que al diablo no le gusta que estas cosas se enseñen. Y no porque yo las esté transmitiendo. Yo sé que hay gente que probablemente puede enseñarlo mejor, Señor. Pero yo sé, Padre, que hay un ataque directo, Señor. Una lucha directa donde el diablo no quiere que estas cosas tu pueblo pueda crecer en ellas. Yo ruego por cada vida, Señor, y oro por ellos para que en este momento, Señor, tú les impartas vida, tú les impartas de tu Santo Espíritu, bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendito Rey. Yo te bendigo, hermano. Yo declaro que el Señor te imparte vida, que en este momento tú recibes fuerzas, tú recibes del Espíritu Santo, tú recibes un toque de Dios ahí en tu casa, ahí donde tú estás viendo esta transmisión, y declaro en el nombre de Cristo que las limitaciones en esta área se quebrantan en el nombre de Jesús. Toda opresión del diablo que tú hayas sentido en estos días, toda persecución que tú estés sintiendo, yo la reprendo este día y declaro en el nombre de Jesús que el Señor te llena con su gracia, que el Señor te hace libre en este momento, que tu mente es libre de toda opresión en la mente, toda opresión en los pensamientos. Yo reprendo toda obra del diablo contra ti y declaro en el nombre de Jesús que en este momento tú eres libre de todo azote, tú eres libre de todo azote. Se
sea de enfermedad, sea azote emocional, sea algún azote espiritual. Declaro que el Señor te hace libre ahora en el nombre de Jesús. Toda opresión mental, toda opresión emocional, toda opresión espiritual, yo declaro que se desbarata en el nombre de Jesús. Que tú eres un alma libre, tú eres un alma libre de todo ataque del diablo, de toda opresión de las tinieblas. Declaro que el Señor te hace libre ahora en el nombre de Jesús. Y ahora ruego, Señor, que tu pueblo reciba de tu bendición, recibas presencia de Dios, mi hermano. En el nombre de Jesús, recibas presencia del Espíritu Santo, que la gracia, el tesoro que está metido en ti, se pueda encender, que no se apague, sino que se avive. En el nombre de Jesús, yo declaro que Dios sopla en tu espíritu, que Dios sopla en el depósito que está metido en ti y que lo aviva en el nombre de Jesús. Que aquellos llamados a la oración, aquellos llamados a la intercesión, aquellos llamados a hacer la guerra, Dios sopla en sus vidas y los habilita ahora en el nombre de Jesús. Que nadie se quede estancado. Si alguien está siendo atacado, lo identifica y le da la batalla. En el nombre de Jesús declaro que el Señor toca tu vida, hermano. Toca aquellas vidas llamadas a la guerra espiritual, gente llamada a la intercesión, porque yo sé que hay vidas que están llamadas a esas áreas. Yo declaro que en este momento el Señor mete sus manos, sopla el Espíritu Santo y aviva ese depósito que está en ti en esta área, lo aviva. Tú sientes en este momento y lo sentirás en el transcurso de los días, cómo en esa área empiezas a fluir, cómo en esa área sientes que empiezas a orar diferente, cómo en esa área sientes la necesidad de crecer más en el nombre de Jesús, porque en este momento Dios aviva el don que está metido en ti. Dios aviva ese don, lo despierta, el don en la intercesión, el don en la guerra espiritual. En el nombre de Jesús declaro que aquellas vidas con llamados proféticos, Padre, que tienen el tesoro metido en sus vidas, en este momento se activa también los llamados a la intercesión, vidas que son llamadas a ser intercesores, intercesoras. En este momento Dios les toca en su espíritu y el depósito que está metido lo habilita, lo activa en el nombre de Jesús. Aquellos llamados a ser mujeres, hombres de guerra, declaro que en este momento el Señor activa, habilita el depósito que está metido en esta área en el nombre de Jesús. Vidas con llamados proféticos, declaro que el Señor aviva el don que está metido en ustedes y lo activa en el nombre de Jesús. Todas aquellas personas que saben que tienen este llamado o estos llamados, pero que lo han sentido muerto, el día de hoy se despierta en el nombre de Jesús. Todos aquellos que han sentido, yo sé que soy llamado a la intercesión, yo sé que tengo un llamado a la guerra, pero en el transcurso de los años han sentido que ese talento, ese don se está como apagando. En este momento yo declaro en el nombre de Jesús que Dios sopla y lo aviva. No solo lo aviva, lo habilita, lo activa en el nombre de Jesús y lo potencializa. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana, y declaro que tú lo recibes esta noche. Por la gracia de Dios, lo recibes en el nombre de Jesús, Señor. Tu pueblo lo recibe, Padre. Lo recibe en el nombre de Jesús. Recibe su bendición, mi hermano. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todos esos guerreros de oración, esas guerreras de oración se activan en el nombre de Cristo. No en un misticismo ni en un fanatismo. Tienen palabra para poder hacer las cosas equilibradamente, no emocionadas, no fantaseando en cosas que ni siquiera son, sino en el equilibrio de la palabra. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que el Señor les derrama más gloria.
y los activa, les habilita en estas áreas en el nombre de Jesús. Aquellos que sentían el talento muerto, hoy Dios lo aviva en el nombre de Jesús, lo despierta y ustedes se van a sentir totalmente diferentes para la gloria de Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro de parte de Dios que ustedes reciben esta impartición y esta activación, porque para eso Dios nos llamó. En el nombre de Jesús, sea bendecido mi hermano, mi hermana. Dios te bendiga mucho. Sigue orando, sigue desarrollándote en esta área y en todas las más que tú puedas en Dios. Crece, desarróllate, sé fructífero, sé fecundo en Dios. Todo lo que emprendas de parte de Dios, Dios te haga desarrollarte. No haya ningún talento muerto en ti, no haya ningún don muerto en ti. Hoy yo declaro que el Señor lo activa, lo habilita, lo potencializa en el nombre de Jesús. Y tú te empiezas a sentir diferente, empiezas a sentir un fluir que no habías sentido, o si lo sentiste pero murió, sientes que ese talento, ese fuego se vuelve a habilitar y se vuelve a activar. En el nombre de Jesús, estás bajo una gracia de Dios que te activa, que te habilita y te potencializa. En el nombre de Jesús, sea cual sea la gracia a la que Dios te llamó, yo te bendigo y declaro que eres activado esta noche. Eres activado en el nombre de Jesús. Toda pesadez que te ha perseguido, toda pesadez, toda opresión, todo cansancio espiritual, toda opresión mental, toda opresión emocional, declaro que hoy se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús para que tú seas libre y puedas servir a Dios con libertad, sin opresiones de frustración, de miedo, de complejos, de culpa, de frustraciones, de depresiones, de enfermedad. Yo la reprendo en el nombre de Jesús y declaro que Dios te satura con su gloria, te satura con su presencia y que forma en nosotros precioso ejército de oración. Vamos a ganar la tierra en el nombre de Jesús para la gloria de Cristo.